a todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, pues los felicitamos por parte de todo el equipo de Hangar por estar aquí fomentando el aprendizaje, queriendo aprender y sobre todo siempre un nuevo año, el inicio de un nuevo año, que digo, ya no estamos en enero, ya estamos en febrero casi casi acabando, pero siempre nos gusta felicitar a los empresarios que desde inicios de año están tratando de capacitarse, aprender, implementar nuevas estrategias para sus empresas. Este webinar es el primer webinar del año 2026 y como bien saben, pues ya hace 2, 3 años tenemos cada mes dando un webinar con información bastante importante para todos, para toda nuestra comunidad, tanto de clientes como de prospectos, como de clientes que ahora ya son amigos, no necesariamente son clientes, pero bueno, tratamos de comunicar información relevante de acuerdo a los temas que están sucediendo en la industria. Cada año iniciamos o nos gusta iniciar con un tema que sea un poquito general para todo el año, ¿ok? Que sea un tema estratégico, que sea un tema de aprendizaje, que no nada más les va a servir para una cosa, sino para varias cosas a lo largo del año, ¿ok? Entonces, este año, a diferencia de los años anteriores, pues bueno, no quisimos empezar como tal con FDA, no quisimos empezar como tal con regulaciones y cosas técnicas, eso lo vamos a hacer a lo largo de lo que viene, les tenemos ahí una sorpresita de lo que va a ser la comunicación de Hangar en todo el 2026 para que la aprovechen mucho más que solamente un webinar gratuito al mes, ¿ok? Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? El día de hoy vamos a estar hablando de que no todos los productos se exportan igual. ¿Y por qué vamos a estar hablando de esto? No nada más este año, no nada más el año pasado, hemos detectado, seguimos detectando que los empresarios empezamos al revés. Empezamos las exportaciones vendiendo, empezamos las exportaciones tratando de traer prospectos, de ir a misiones comerciales, de ir a eventos, incluso nuestros aliados nos han seguido comunicando, oye Pati, oye Enrique, ¿cómo le hacemos para que podamos seguir cambiando esta mentalidad de que primero tenemos que estar preparados y obviamente ayudar a los empresarios a que se preparen, ¿no? Y bueno, el tema regulatorio, ojo, el día de hoy no vamos a hablar de cosas tan técnicas, ¿no? Pero el tema regulatorio eh, va muy de la mano con todas las áreas, independientemente de que muchas veces creemos que solo son los de producción, los de calidad o el dueño que ya tiene su producto, su fórmula o el que me maquila, ellos se tienen que hacer cargo. No. El día de hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el riesgo de cada producto y es una palabra que nos gusta mucho utilizar a nosotros. El riesgo que tiene cada producto al momento de descubrir todas estas regulaciones que tenemos que cumplir y cómo afecta a las demás áreas de la empresa, no nada más al tema productivo, ¿ok? Entonces, pues bienvenidos para los que son nuevos aquí y todavía no nos conocen. Me voy a ir un poquito a contarles quiénes somos. En Hangar Consulting Group somos una empresa con más de 10 años de experiencia haciendo eso, preparando a las empresas para exportar, internacionalizarse. En particular, los que no nos conocen nos dedicamos específicamente a las industrias de alimentos, bebidas, cosméticos y suplementos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas también, a Estados Unidos, ¿ok? ¿Por qué la especialización? Porque sabemos que tenemos que estar 100% preparados para resolver cualquier tema que nuestros clientes y nuestra comunidad tenga. Por eso no somos una empresa que, ay, quiero exportar aquí, quiero exportar allá, quiero este producto, son de otras industrias. Si bien, como muchos consultores, estamos en el tema del comercio internacional, podemos ahora sí que desenmarañar y ofrecer todos estos servicios de arreglar los planes de exportación de cualquier industria de cualquier país. Aquí en Hangar nos encanta la especialización, ¿ok? Por eso tengan por seguro que todo lo que tiene que ver con FDA, TTB, el tema de las aduanas entre México, Estados Unidos, aranceles, precios, mercado, análisis, etcétera, se los podemos resolver. Y el día de hoy, ¿quiénes vamos a estarles dando este webinar? Pues bueno, algunos ya nos conocen también de los que están aquí, pero para los que no nos conocen, me presento rápidamente. Yo soy la licenciada Patricia Insunza, soy socia fundadora en conjunto con mi socio, el maestro Enrique Gómez.
de Angar Consulting Group ya hace bastantes años y bueno, yo tengo estudios en el tema del comercio internacional, marketing internacional. Enrique tiene su MBA en planeación estratégica y bueno, por azares del destino, obviamente pues nos ha tocado tener todas las certificaciones y capacitaciones que tienen que ver con el tema de regulaciones y FDA y las instituciones que regulan a todos los productos de las industrias que ya les mencioné en Estados Unidos. Además, a lo largo de estos años, pues obviamente nos ha tocado representar algunos rubros en los temas de aquí del comercio internacional en Guadalajara, como es en la Cámara de Comercio. Tenemos aliados en universidades, en CD con las Secretarías de Desarrollo de algunos estados, participamos aquí también en programas del Estado de Desarrollo y TESO, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya metiéndose a nuestras redes y viendo todo, pueden ver toda la experiencia con la que contamos. Ya me quiero pasar a la información porque la verdad es que traemos bastante información valiosa para que ustedes puedan tomar decisiones. Ojo, una cosa es hacer lo operativo, sacar precios, ir a conseguir clientes, etcétera. La otra, eso es recabar información para tomar decisiones, ¿ok? Entonces, ahora sí, vámonos al tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Durante muchos años, las empresas, como les digo, hemos empezado, y nos incluyo porque nosotros también somos emprendedores, nosotros también manejamos exportaciones, manejamos alimentos propios, marcas propias, empezamos al revés y créanme, Angar también así empezó hace 10 años, ¿ok? Entonces, siempre decimos, ya que venda, ya que tenga el primer pedido, ya que tenga el dinero en la mano, entonces sí veo cómo le hago. No es que esté mal, es una mentalidad muy común que tenemos en este país, pero las instituciones y los países, como el año pasado y todo el revuelo que tuvimos, que si los aranceles, que si los gobiernos, que si los tratados, etcétera, que incluso algunos todavía ni siquiera están 100% fuera de cambio, ¿no? O fuera de proyección de cambio, pues se han encargado de regularnos más y más y más. Lo que hace, y ojo, acuérdense, nosotros pertenecemos a un tratado bastante importante que es el de Norteamérica, ¿y qué hacen los tratados? Jalar a los países a que todos se regulen bajo las mismas normas para tener una homogeneidad, ¿ok? Entonces, no podemos como México quedarnos atrás. ¿Por qué? Porque además, si queremos crecer nuestro negocio, si queremos crecer nuestros canales de venta, estamos obligados a crecer con el ámbito internacional, ¿ok? Entonces, no crean tampoco que es así como, ay, México, el patito feo y tenemos no, todo esto es parte de un engrane y de decir, tenemos que subirnos nosotros también al barco si queremos ser competitivos. Entonces, antes primero era vender, 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 luego produzco y luego mando. Y ya que estoy mandando, entonces empiezo a resolver todos estos problemas que al final de cuentas no deberían de ser problemas, o por lo menos muchos problemas podemos evitar. No todo va a salir perfecto, obviamente, pero hay muchas cosas que se deberían de estar evitando. ¿Por qué? Porque nos hacen pues no gastar dinero de más, no cometer errores y quedar mal con los clientes, con los prospectos, quitarnos esta fama de que el mexicano no cumple o viene y nos baja el sol, la luna y las estrellas, o que el americano nos dice, no saben qué, a mí pongan el producto aquí, yo no quiero saber de nada de eso. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, ¿ok? Entonces, sí les quiero decir, ningún país funciona o debería de funcionar así. Primero vendo y entonces con lo que saque de esa venta, perdón, entonces ya me pongo a poner todo en orden y a cumplir y a que todo salga bien. O pues ni modo, ¿no? Tengo que mandar y pues a ver qué. No. Nosotros como empresarios tenemos que saber qué pedirle a nuestros proveedores. Por ahí tenemos un video en el que hablamos de exportar es como un rompecabezas, ¿no? Entonces tenemos que contratar a muchos proveedores y decir, a ver, necesito un agente aduanal, necesito, este, no sé, a lo mejor una persona de calidad, necesito transporte, necesito alguien que valide tal cosa, necesito alguien que me saque un certificado, que me registre, me haga un registro, etcétera. Sí, pero luego tendemos a querer que estas personas nos digan a nosotros qué hacer. Y claro, como expertos tienen que decirnos qué hacer.
Sin embargo, nosotros como dueños del negocio, si queremos estar seguros que lo que nos van a estar proporcionando es lo que nos deben de proporcionar, ahí es donde está la clave de la preparación, ¿ok? Y ahí es donde está la clave de lo que nosotros queremos transmitirles hoy y todos los días y con todos los clientes que vemos a diario, no importa el servicio que damos, ¿ok? Queremos decirles, ustedes tienen que saber así como se saben perfecto su fórmula, se saben perfecta su mercadotecnia, se saben perfecto sus costos, tienen que conocer a la perfección sus regulaciones para que después puedan tomar decisiones de a quién contratar. ¿Ok? Entonces, por eso se nos hizo bastante relevante el tema del día de hoy, ¿ok? En cualquier mercado, en cualquier país, pues las autoridades que están en la aduana, las personas que nos van a validar el producto y porque hablamos de una exportación o importación también, ¿eh? O sea, eso también aplica para las importaciones. Vamos a cruzar una aduana y es un checkpoint, es un punto de verificación. ¿Qué van a verificar ellos? Ellos no nos van a verificar si nuestro producto es atractivo, si nuestro producto es relevante, si nuestro producto es nuevo. No, van a verificar que nuestro producto cumple, que puede entrar e incluso salir legalmente, porque, ojo, luego también vemos como, ay, pues yo ya lo saqué de México y que mi cliente se encargue de la importación. No, al final de cuentas no importa quién haga la operación, cada quien tenemos nuestra responsabilidad dentro de la cadena. Entonces, aunque mi cliente, llámese importador, distribuidor, lo que sea, se haga cargo de cierta parte de la operación, ahorita ya con todos los programas que tenemos implementados en los países destino también nos obligan a los proveedores extranjeros a tener la información para proporcionarla a nuestros clientes, ¿ok? Entonces, ellos no van a verificar temas comerciales. Bueno, a lo mejor algo, precios, dumping, etcétera, a lo mejor sí, pero no van a verificar el tema del marketing, el tema comercial. Van a verificar que cumpla. Y esto, y por eso es tan relevante que veamos este tema antes de salir a vender, ¿ok? Que evaluemos el riesgo de nuestro producto en las aduanas, ante las instituciones y que sobre todo tengamos el conocimiento porque posteriormente eso sí nos va a ayudar en el tema comercial, porque no es lo mismo llegar con un prospecto y decirle, claro, necesitamos hacer esto, 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 te entrego aquí y allá y te lo doy a tanto, puedo comprometerme a tanto, ¿sí? A que nada más y, no, pues bueno, tú dime cuánto quieres y ahí andamos nada más queriendo cerrar negocios a ver qué sale, ¿no? Tenemos que empezar al revés, como les dije ahorita. Entonces, aquí es donde nos equivocamos, ¿ok? Tomamos decisiones comerciales a la ligera que luego también creemos y decimos, oigan, pues ahorita voy a cambiar la etiqueta, así, a como salga, y luego ya veo si el negocio da, y entonces implemento un tiraje grande, etcétera. Pues, oye, ¿dónde quieres vender? No, pues donde caiga, ¿no? No sé si es un retail, no sé si es un retail regional, no sé si es un distribuidor, en lo que en realidad necesito, no sé en qué estado, pues me están pidiendo en el norte, me están pidiendo en el sur, y entonces, incluso nuestros clientes nos preguntan, oye, Pati, oye, Enrique, ¿tú qué opinas? ¿No? ¿Tú qué opinas? ¿Lo hago o no lo hago? Y nosotros siempre les respondemos, a ver, toda decisión se toma con información. Hablando de información, se me olvidó comentarles que normalmente los que son nuevos aquí en el webinar, nosotros no, normalmente no estamos respondiendo preguntas o no tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Lo que nos gusta hacer es que estén escribiendo en el chat todas sus preguntas en tiempo real y el equipo de Ancar, por favor, hagan el favor de levantar ahí la mano. Tanto Enrique, mi socio, cuando yo esté hablando y yo viceversa, cuando Enrique esté hablando, ahorita le voy a pasar la palabra, como el equipo de Hangar, tanto el comercial, de comercio como operativo, les va a estar respondiendo sus dudas, ¿ok? Entonces, por favor, no se me pongan serios, pregunten lo que necesiten, desde una regulación hasta un consejo, hasta lo que sea, un contacto, etcétera, ¿ok? Entonces, bueno, dicho esto, que no se me pongan ahí tímidos, pónganse a preguntar y ahí les van a estar contestando todas sus dudas, ¿ok? Entonces, bueno, como les decía, nos ponemos a tomar decisiones de otras áreas que creemos que son más importantes, ¿sí?
y no tomamos en cuenta el tipo de producto. Y luego queremos andar adaptando nuestros productos a la manera más fácil de exportarlos. ¿Cómo puedo cumplir más fácil la regulación? O incluso, ¿cómo puedo hacer que no se me regule? Pero la realidad no es esa, créanme, nosotros no decidimos si un producto es de alto riesgo, de bajo riesgo o de mediano riesgo al momento de cruzar una aduana. Y eso es lo que quiero que entendamos el día de hoy. El riesgo, más al ratito vamos a hablar de las categorías, qué categorías son más riesgosas y por qué, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen en esa medida del riesgo y puedan verificar, pues sí, eso, qué tan riesgoso es exportar mi producto. Porque de ahí van a surgir muchas cosas en temas de otras áreas de la empresa, ¿ok? Por eso este tema es estratégico, no es solamente de cumplimiento, ¿ok? Entender el producto, cómo se exporta, qué tan riesgoso es, desde un inicio nos va a dar a conocer el riesgo que voy a asumir, porque créanme, incluso tenemos clientes que les decimos, a ver, ¿cómo está tu negocio ahorita en México? A lo mejor ahorita no es el momento de exportar, pero, como les decía, con información y conocimiento de causa, ¿ok? La inversión que vamos a necesitar y no andar al aire ahí queriendo conseguir a ver cómo le hago para que se dé este canal o este negocio o cerrar tal prospecto o aprovechar ya saben, ¿no? Un apoyo del gobierno que va a hacer una misión, etcétera, etcétera, ¿no? El tiempo real que nos va a tomar desarrollar este producto, este proyecto, este canal, estos precios, este empaque. ¿Por qué? Porque entonces así podemos saber si nos podemos comprometer y en cuánto tiempo nos podemos comprometer. A lo mejor ahorita ustedes van a querer ir a una expo el próximo mes y resulta que, no, a ver, espérame tantito, esto es o para el año que viene o a lo mejor para agosto, septiembre y ahí ya no hay expos relacionadas a nuestro producto, ¿no? Entonces, ojo, mucho ojo con esta toma de decisiones. La viabilidad de la exportación no nada más depende de una cosa, depende de muchas, ¿ok? La idea central es simple, pero poderosa. Exportar no empieza vendiendo, ¿ok? Es lo último. Yo sé que me van a decir, oye, Pati, pues cómo, o sea, ¿cómo que no empiezas vendiendo si todos queremos vender? Claro, por supuesto, pero imagínense, digo, esa es la consecuencia o debería de ser la consecuencia. Nadie trabaja para salir tablas, nadie quiere exportar para salir tablas y obviamente todos necesitamos esa remuneración económica en todos los negocios y seguir creciendo. Pero les pongo un ejemplo nacional, ¿no? Somos una empresa chica, somos una empresa mediana, vendemos bien en México, nuestro negocio está bien y de repente nos llega un distribuidor, nos llega un interesado, nos llega el vendedor o fuimos a un evento de estos que nos conectan con vendedores de retail de grandes superficies. Ya voy a entrar y ni siquiera nos sentamos a ver el tema financiero de retorno, si mi empresa aguanta ese financiamiento, si no lo aguanta, si puedo aguantar los compromisos, las entregas y nos deslumbramos y decimos, es que ya voy a entrar a esta cadena, ya voy a entrar a tan número de tiendas porque entonces, obviamente, si estoy en más lugares, más gente me va a ver, por lo tanto, más gente me va a comprar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cerrar la venta. Sí, pero ya que estás haciendo el fulfillment de esa venta, ahí es cuando empiezan todos los problemas y créanme, muchas empresas se dan cuenta que no era la decisión correcta. Entonces, al revés, la exportación es exactamente lo mismo, ¿ok? ¿O qué me dicen de, yo tengo una producción pequeña, de repente me salió un pedido bastante grande y me puse a gastar, 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 y como yo hice todo eso en proyección de lo que podría ser o de lo que quisiera que es o de algún compromiso que hice con alguien en particular y luego ya no funciona, ¿qué hago con lo que me queda? ¿Sí? Aquí en la exportación es exactamente lo mismo. Quitémosle, si quieren, la palabra exportación, llamémosle internacionalización. ¿Ok? Y aquí es, por ejemplo, donde les explico eh, pues que el riesgo no se queda en una sola área, ¿no? O sea, el riesgo, y hoy voy a mencionar, y vamos a mencionar mucho esa palabra, porque es eso, es un riesgo. Nosotros como emprendedores, empresarios,
gerentes de área, lo que sea, siempre tenemos que estar midiendo el riesgo. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? ¿Ok? Entonces, midiendo el riesgo del producto, claro que me va a pegar, por ejemplo, en marketing. Saber qué claims puedo usar, qué mensajes, qué promesas puedo dar. En México, por ejemplo, se utiliza mucho que se pueden utilizar cierto tipo de claims en los suplementos, en los productos herbolarios. Estados Unidos no. No se puede, no te puedes comprometer a nada que no esté científicamente comprobado e incluso aprobado muchas veces por ciertas instituciones como FDA, ¿sí? Entonces, queremos seguirlo vendiendo en temas de marketing y en temas de estar ofreciendo el producto y hacerlo atractivo y estar utilizando todas estas frases, y resulta que eso me va a generar un riesgo enorme para el negocio, no nada más para imprimir una etiqueta, ¿ok? Porque imagínense, no mido eso, yo ya me comprometí con un pallet o un camión si quieren, y de repente me paran en la aduana, me dice que no se pueden, y ojo, marketing también estoy hablando de temas digitales, y FDA sí revisa los temas digitales. No quiere decir que porque su etiqueta esté muy bien hecha y revisadita y todo, y los hayan dejado cruzar en la aduana, FDA no los va a checar en su página web, en sus redes sociales. Entonces, todo lo que conlleva el marketing, nada más el digital o no nada más el etiquetado del producto, depende también de un riesgo. En lo comercial, pues bueno, ni se diga en dónde puedo vender, los tiempos, como les decía hace rato, en lo que me voy a tardar en preparar, en cubrir todos estos riesgos, con qué me puedo comprometer con el cliente para no quedarle mal y no quedar como otra persona que está tratando de vender un producto extranjero y al final de cuentas no puede cumplir con las regulaciones del país destino. En el tema financiero, creo que si no es de los más importantes, pues es el más importante para todos ustedes aquí. En qué costos tengo que infringir? Incluso habrá costos que tengo que realizar al inicio del proyecto y que no se me van a repetir, pero habrá costos que sí voy a tener constantemente, ¿no? Entonces, son cosas que tengo que delimitar para inversiones iniciales y habrá cosas que sí debo de meter en el costeo y en el pricing del producto, ¿ok? Y obviamente operativo y administrativo. Bien sabrán aquí los que están, a lo mejor algunos son importadores también, la carga que nos están poniendo, por ejemplo, aquí en México para importar, bueno, no es muy distinto, aunque sí es obviamente mucho más laxo el tema de la exportación en temas administrativos, pues también vienen certificados, también vienen documentación que tiene que ir bien, también todo debemos de reportar al SAT, porque la aduana es el SAT, vaya, la de exportación. Entonces, créanme, no nada más se trata de que ya, lo saqué de la aduana. Incluso vienen hasta temas administrativos y fiscales dentro de nuestra empresa que tenemos que tomar en cuenta para nuestra contabilidad, para nuestras declaraciones, para nuestros inventarios, para nuestros valores, o sea, bueno, mil cosas. Ya no le voy a seguir porque les voy a asustar y van a decir, no, bueno, Pati, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cuántos webinars vas a dar gratuitos para estar explicando cada área? Pero bueno, que de hecho sí, ahí en nuestro canal de YouTube tenemos algunos webinars que hablan no solamente de temas de FDA o de industrias específicas, también estamos hablando de temas administrativos, de temas comerciales, de temas de precios. Y bueno, como les quería adelantar también al inicio de este webinar, este año vamos a estar haciendo talleres muy prácticos. Como les decía, los años anteriores pues hemos estado dando estos webinars, esta información, pero al final de cuentas queremos apoyarlos también a ustedes a implementar toda esta información, dónde la uso, ¿ok? Entonces, ya por haberse inscrito aquí a este webinar, les vamos a estar enviando los correos por medio de nuestro newsletter con los talleres del año que van a poder acceder, pues la verdad, a precios bastante accesibles para que puedan aprovechar todas estas herramientas, ¿ok? Y bueno, como bien les decía, el riesgo financiero se traduce en costos no previstos, tengo que reformular porque algún ingrediente, porque alguna etiqueta no la tengo bien, porque algún ingrediente, un colorante, un saborizante, algún aditivo que estoy utilizando. Si se fijan, eso tiene que ver con la fórmula y a la hora de la hora es como, ¿cómo? O sea, yo no sabía que eso estaba prohibido o estaba demasiado regulado y tengo que hacer un cambio y obviamente me va a pegar en el tema de que tengo que gastar.
¿ok? Y eso se va a reflejar en el tema de mi rentabilidad y en el tema de mi retorno, ¿ok? En el tema comercial, eh, ¿qué tiempos puedo prometer? ¿Qué políticas debo de ajustar? ¿Entregas? Si pasa algo, ¿quién se hace cargo? ¿Qué Incoterm voy a utilizar? Etcétera, etcétera. Operativo y administrativo, procesos internos. Luego nos preguntan, oye, Pati, necesito a una persona de calidad. Es que yo soy una empresa pequeña y obviamente pues no tengo contemplado tener a una persona dedicada para todo esto, las fórmulas las hago yo. Hay muchas formas de cumplir, esa es la verdad, hay bastantes formas. Podemos tener personal interno, podemos tener contratado a terceros, podemos ir con laboratorios que nos ayuden, o sea, no hay nada más una forma, ¿sí? Pero si no conocemos las bases, no podemos ver todo este abanico de opciones y decir, ok, puedo empezar con esto y ya que el negocio escale a tal nivel, entonces sí ya puedo estar invirtiendo en esto y en esto y en esto. Y bueno, de marketing, ni se diga. La pregunta del millón, Patti, ¿cuánto debo de invertir en marketing, en mi presupuesto de marketing al año para llevar a cabo este proyecto de exportación? No, pues bueno, ¿no? O sea, el cielo es el límite, porque aunque sí existen porcentajes por industria, todo también va a estar delimitado a tu plan comercial internacional. Entonces, si no tenemos este caminito avanzado, pues va a ser gasto y gasto y gasto, o viceversa. Voy a estar esperando que el que gaste sea mi cliente, sea mi distribuidor, y eso ya no se usa tampoco, señores. En el tema comercial, en el tema de marketing, tu cliente espera que tú también le propongas cómo hacer el negocio. Entonces, si nada más estás esperando que pues yo produzco, yo mando y no me hago cargo de nada más que de lo que me toca en la parte del eh, origen, pues ahí nos vamos a quedar y no vamos a tener ninguna ventaja competitiva ni la manera de, ay, me bajaron 50 centavos, me están pidiendo marketing, me están pidiendo pautas publicitarias digitales, me están pidiendo muestras, me están pidiendo regalos, me están pidiendo props para poder regalar a los clientes prospectos, me están pidiendo degustaciones, ¿ok? Entonces, también en esa parte nos afecta conocer el riesgo, ¿ok? El riesgo no vive en un área, vive en todo el modelo de exportación, ¿va? Ahora, les quiero dar algunos ejemplos de cómo productos o ingredientes que todos conocemos, y ahora sí ya los invito a que se posicionen en el tipo de productos que son. Si me quieren ir poniendo ahí en el chat qué productos están manejando o incluso si son agencias aduanales, etcétera, qué productos normalmente quieren exportar sus clientes a Estados Unidos, ya posiciónenseme ahí en lo que va a conllevar el riesgo, ¿ok? Entonces les voy a poner unos ejemplos y posteriormente vamos a medir cada categoría, no industria, sino cada categoría de productos y les vamos a poner un riesgo. Si el riesgo es alto, si el riesgo es medio, si el riesgo es bajo, medio alto, etcétera, para que ustedes después de este webinar puedan decir, uff, a ver, me tengo que poner a revisar esto, o bien estoy en una industria de riesgo, en una categoría de riesgo bajo, entonces vamos bien, ¿ok? Pero no se me puede pasar esto y esto y esto. ¿Va que va? Entonces, bueno, este ejemplo, la cafeína. Hay infinidad de usos de la cafeína, ¿sí? En suplementos, en alimentos, en bebidas que pueden continuar siendo bebidas, en bebidas que se pueden convertir en suplementos, ¿sí? En cosméticos incluso, cosméticos naturales, cosméticos orgánicos, no orgánicos, etcétera, ¿no? Y, o bueno, la bebida, ¿no? O sea, obviamente el café. Y decimos, es que el café es un producto, la cafeína es un producto muy mexicano. Tenemos mucho de donde tomar, tenemos mucho de donde hacer y conocemos la industria. Entonces, ¿por qué no sacarlo? Y sí, México es muy importante a nivel internacional en el tema del café, en el tema de la cafeína, ¿ok? Lo que no sabemos es que, y ahorita vean el big picture, ¿no? O sea, para sacarlo de México existen unas regulaciones que tenemos que cumplir como exportadores. Y para ingresarlo a Estados Unidos en cualquiera de estas formas,
suplemento, alimento, bebida o cosmético, nos va a regular un código distinto. Y aunque nosotros, sí, para sacarlo de México nada más necesitemos 3, 4, cumplo perfecto, todo bien, vamos a tener que estar listos para proporcionarle la información a nuestros clientes, para que ellos lo puedan importar. En el caso de que algunos de las empresas que están aquí no tengan sus empresas ya importadoras en Estados Unidos, porque si sí las tienen, pues bueno, con mayor razón, tienen que revisar estas dos cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor yo estoy, como les decía, sacando una bebida en México con café, a lo mejor no necesariamente café o café, digamos, en su forma más genérica, sino estoy sacándolo como una bebida preparada, ¿no? Obviamente voy a tener una regulación y una clasificación en México, que va a tener que ser comparada con una regulación y una clasificación en Estados Unidos. Tengo que cumplir las normas sanitarias de México, que eso es algo también bastante importante. Oye, pues es que yo, como lo nada más exporto, no tengo que cumplir. No, recuerden que están produciendo un alimento o cualquiera de estas categorías en territorio mexicano y hay empresas que ni su aviso de funcionamiento me tienen, ¿ok? Entonces, ojo porque eso también perjudica, a lo mejor no en la primera exportación, no en la segunda, pero en una exportación sostenida sí lo hace, ¿ok? Tenemos que revisar la etiqueta, eso y en todas las categorías, y luego también nos preguntan, Patti, oye, ¿cómo hago que mi etiqueta mexicana también cumpla con la etiqueta de Estados Unidos? Porque me quiero ahorrar una buena lana y no tener que estar teniendo dos empaques distintos, etcétera, etcétera. Muchos de los productos no se puede hacer eso. En algunos sí, por ahí tenemos un webinar que habla precisamente del etiquetado de alimentos, suplementos y demás. El próximo mes vamos a tener un taller práctico de alimentos, bebidas y suplementos. Y ahí van a poder ver que muchos productos no se puede hacer esto. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya tenemos que empezar a delimitar la inversión. ¿Ok? Entonces, puede ser que exista una asociación, puede ser que exista una autoridad sanitaria y luego en Estados Unidos tenemos que ver si le toca la regulación de alimentos, si le toca la regulación de suplementos, si le toca la regulación de cosméticos, que a México pues no le va a importar, esa es la verdad, ¿ok? Después, eh, los ingredientes, uy, está muy divertida. Oye, Patti, soy una galleta, pero fíjate que en esa galleta tengo huevo, pero el huevo está procesado, pero tengo lácteos. Son ingredientes de origen animal que me van a hacer que entren otras instituciones a revisarme. A veces sí y a veces no. Todo depende de su forma. Entonces, les pongo otro ejemplo muy básico de un producto también mexicano, el flan. Tuvimos un cliente hace algunos años del flan y no saben de verdad cómo nos costó poderlos preparar. ¿Por qué? Porque era un alimento con ingredientes de origen animal. Entonces entraban muchas más regulaciones en México para exportarse que regulaciones en Estados Unidos. Porque en ese caso Estados Unidos dice, a ver, yo me lavo las manos, yo necesito que tú me pases tal certificado y tal certificado de tu país. Pero para conocer esos certificados, ahí venía lo bueno al momento de exportar, ¿ok? Entonces, si se fijan, no siempre tiene que ver con el destino al que va, ¿ok? Entonces, dependiendo de este grado, ay, perdón, dependiendo de este grado de procesamiento, es el riesgo que va a tener el producto. No es lo mismo un huevo en polvo, no es lo mismo una panificación que ya estoy cocinando a, como les decía ahorita, del flan, ¿no? Que estoy haciendo un ingrediente de origen animal, pues que estoy utilizando un ingrediente de origen animal en su forma, digamos, más, eh, pues sí, genérica, raw, y que entonces me va a llevar a que otras instituciones como FDA, USDA, Senacica, un certificado sanitario, que me valide un veterinario, o sea, ese tipo de cosas que dices, oye, en comercializar mi producto y hacer mi producto en México, pues es relativamente fácil, ¿no? Dulces y confitería es otra industria en la cual hay como, hay algunas patitas que tenemos que revisar, algunos detallitos, sobre todo porque es una industria bastante regulada en donde se utilizan muchos aditivos que entre México y Estados Unidos
todavía no estamos homologados, ¿ok? Eh, Esta también es bastante divertida, bebidas sin autoridad regulatoria clara en origen. Luego creemos que porque no estamos regulados, en este caso, por el Consejo Regulador del Tequila, por el Consejo Regulador del Mezcal, es más fácil exportar. Y créanme que es al revés. Como no existe una entidad en origen que le pueda decir a Estados Unidos que el producto está bien hecho, porque además los licores, las cremas, los RTDs, los cócteles y todos esos sí están sujetos a ciertas normas, pero no es obligatorio que esas normas sean verificadas por una parte reguladora antes de la exportación. Entonces, en este caso, Estados Unidos va a decir, a ver, si no tienes una entidad que a mí ya me está pasando un certificado, una verificación, una auditoría, que cumples, etcétera, y que estás validado, entonces el que te tengo que validar soy yo. Por lo tanto, necesito tus fórmulas, tus ingredientes, conocer a tus proveedores y eso se hace un proceso, créanme, de registros de alrededor de unos 3 meses por producto, partiendo de cero, ¿no? Si ya tenemos la información bastante acomodada, lo podemos manejar. Pero si no, entonces en ese caso, pues sí, señores, vamos a tener que caer en muchas más regulaciones a las que no estábamos preparados en México y en México estamos vendiendo muy a gusto o a lo mejor estamos exportando a otros países de Latinoamérica, de Europa que no me están diciendo gran cosa, pero créanme, es mejor o muchas veces, bueno, no mejor, porque obviamente no los quiero invitar a que cambien de industria ni producto, es más fácil exportar cuando existe una entidad reguladora en origen, porque ya sabemos que vamos validados de cierta forma. De cierta forma, no estamos 100% homologados, recuérdenlo, por eso tenemos que verificar, ¿ok? Salsas, aderezos y conservas. Las salsas. Quiero exportar salsa, salmueras, nopales en salmuera, muchos de estos productos que son súper mexicanos, que tienen muy buena aceptación en Estados Unidos, pues también resulta que son productos de alto riesgo. ¿Por qué son de alto riesgo? Porque, bueno, sus ecosistemas de formulación y demás pueden propiciar a que se generen otro tipo de bacterias y demás. Y en Estados Unidos sí tienen una regulación específica, ¿sí? Para productos ácidos o acidificados. Entonces luego nos llegan y nos dicen, oye, Pati, pero es que exportar salsas, o sea, es lo más, debería ser lo más fácil. Y créanme, es un producto de alto riesgo y es tedioso conseguir estos certificados. ¿Por qué? Porque además necesitamos partes terceras verificadoras, no solamente en México, necesitamos una figura en Estados Unidos que se llama Process Authority, que tiene que validar nuestro proceso, nuestros ingredientes, pero cronometrado, ¿eh? Tiempos, o sea, bueno, planos mecánicos del empaque y todo lo que conlleva hacer el producto para validar. Y hasta entonces Estados Unidos te dice, ok, tráelo, pero si no tienes nada de esto, no lo puedes usar, ¿ok? Y bueno, suplementos y cosméticos, pues no son industrias tan difíciles ni tan riesgosas, pero son industrias en crecimiento. Y eso hace que vaya un poquito desfasada la regulación. Como han tenido mucho auge los últimos años y eran productos no tan regulados, es decir, más fáciles de comercializar, se ve como que es fácil, ¿no? Y pasan y pasan y pasan y pasan, pero créanme, no le pierdan de ojo que sí están tratando de equiparar el nivel regulatorio. Ya el año pasado, en temas de cosméticos, inició MOCRA, primero con el registro, este año ya con buenas prácticas, etiquetado, listado de ingredientes, registro de los productos, etcétera, ¿no? Entonces, aunque parezca que ahorita a lo mejor no son muy riesgosos, para allá vamos, ¿ok? Y bueno, sin más ni más, les quiero ahora sí pasar la palabra que escuchen Enrique para que les cuente esta pirámide un poquito de parte de hangar que hicimos para que ustedes puedan ver y ejemplificar aún más. Tratamos de hacerlo con categorías muy usuales que yo estoy 100% segura que ustedes van a entrar dentro de una categoría, no importa cuál aquí. Y posteriormente les voy a explicar el por qué es alto, el por qué es medio alto, el por qué es medio y el por qué es bajo. Sí, entonces, ¿qué quiero?
que analicen aquí y lo importante que quiero que se vayan en este webinar, qué tan riesgoso es exportar su producto y qué tendrían que estar revisando ya, ahorita, qué es necesario cumplir para que lo puedan ahora sí que implementar en todo su plan de exportación y puedan tener una oferta exportable y una oferta comercial bastante atractiva y segura para sus prospectos, ¿no? Entonces, adelante, Enrique, te paso la palabra. Gracias, Patti. Gracias a todos. Recordando nuevamente, el equipo de Hangar está disponible en el chat. Aprovechen la expertise de todos y la posibilidad de que les puedan responder sus preguntas. Y bueno, como Patti comentaba, es importante, creo, aclarar dos puntos generales. Aquí, el primero es, vamos a hablar de riesgos. Esta es una tabla que ciertamente es una ilustración, solamente para ejemplificar, en el cómo podemos poner nuestro producto dentro de una escala, ¿no? Desde baja hasta alta. Patti nos dio algunos ejemplos. Ahora vamos a abordar el por qué podemos clasificar un producto en bajo, medio, medio alto o alto, que sería un producto muy complejo, ¿no? Pero lo que queremos entender, y esta es la parte importante, es dividirla en dos partes. La primera es riesgos, que ya lo hablaba Patti, es una palabra y un concepto que manejamos mucho en Hangar, porque no queremos asustarnos, y es lo que decía Patti, ¿no? O sea, la identificación de los riesgos es el paso uno para el control de los mismos, ¿no? Y basado esto en sistemas de gestión de riesgos, llámese el ISO, el que ustedes determinen. Lo primero es conocerlos. Una vez que los conocemos, ya podemos partir a un plan de contención, de atracción, de regulación, etcétera, dependiendo de qué es lo que tenemos que hacer con nuestro producto. Entonces, en nuestra experiencia, que ya vamos a hablar así, ya como decía Pati, de muchos años de estar trabajando con empresas exportadoras, el problema es llegar con desconocimiento. ¿Sí? Por más que esté tu producto en una escala de complejidad baja o de complejidad alta, lo más importante es decir, se puede. Y eso es súper importante. Y ahí es donde entra la parte de la estrategia, que es precisamente la segunda parte donde vamos a abordar esta parte, esta descripción de las complejidades de los productos, ¿sí? No queremos centrarnos tanto en lo que es la regulación que te está aplicando específicamente a tu producto y cómo sobrellevarla, sino identificar de dónde viene, cuál es el papel que está jugando y cómo estratégicamente, como un negocio, un modelo de negocio, vamos a ver cómo me afecta, ¿no? Y para esto, a mí me gustaría hablar también de lo que son los actores, ¿no? Hay una parte importantísima en los sistemas de gestión que se llaman las partes interesadas, son los actores en mi modelo de negocio. No importa qué haga yo, va a haber personas, entes, organizaciones que se van a ver afectados y que van a afectarme. Y esa es la parte importante, cómo me relaciono con esta estructura de negocios, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque cualquier negocio puede ser un buen negocio siempre y cuando se tomen en consideraciones cómo me ven afectados estas partes, ¿no? Entonces, el riesgo inherente de cada producto lo vamos a aterrizar con cada uno de estos actores, que ahorita los vamos a ver, cómo me afectan y lo iremos haciendo de abajo hacia arriba para que vean cómo se va complicando, por supuesto, pero no pasa nada. El tema es todo se puede sobrellevar, sobre todo si tenemos claro quién es el actor y cómo me va a estar afectando. Otra nota súper importante es la diversidad de productos es enorme. Entonces, si bien esto es una foto que les va a intentar ayudar a entender cómo funcionan algunos productos, todos los productos que hemos visto y que vamos a ver pueden variar con un solo ingrediente, con una sola declaración de etiquetado, que es lo que nos comentaba Patti, y por supuesto que esto va a cambiar las regulaciones a las que nos podemos ver afectados, ¿no? También ser muy puntuales en que ahora vamos a hablar de ejemplos de México hacia Estados Unidos, pero la intervención de cualquier elemento de certificación de origen nos puede cambiar las regulaciones y bueno, eso lo hemos visto también en otros webinars y si no, ya saben que con todo gusto lo pueden poner en el chat o pueden tocar base con nosotros. Dicho lo anterior, vamos para de lleno a los temas. Vamos a empezar, como les decía, de abajo para arriba, nivel de complejidad baja. No quiere decir que porque es bajo es fácil y vamos a cruzar inmediatamente. No. Quiere decir que la complejidad en términos de actores que están involucrados en mi negocio es baja y eso es importante, porque puede ser un producto donde todo el mundo considere que es súper fácil y ahorita les voy a dar el ejemplo y la realidad es que, como les decía, hay una línea muy fina pero los cumplimientos en cuanto a volumen de cumplimientos o de actores que están participando
no son tantos y por lo tanto la complejidad es menor, ¿no? Entonces, vamos a identificar primero los actores y es donde queremos partir. Lo primero es identificar que estamos hablando de, ya lo comentaba Pati, internacionalización, cruce de fronteras. Entonces, tenemos dos partes, la de salida y la de entrada, la exportación y la importación. Eso quiere decir que de una u otra manera estamos regulados o podemos estar regulados por ambos países, por ambos entes. Si bien nosotros decimos, y muchos en la industria lo dicen, que exportar es bastante fácil, es decir, de las dos operaciones exportar es más fácil que importar, eh, no te exime, y específicamente en la parte de alimentos, suplementos, cosméticos y demás, hoy en día están muy, muy, muy de la mano, ¿sí? Esto, dependiendo del producto, nos va a obligar a tener distintos actores que nos van a afectar. ¿Quiénes son estos actores? Bueno, la primera parte y que es muy relevante son los terceros. Obviamente ahorita estamos viendo el diagrama de baja y en baja, pues como no es muy complicado, no tenemos tantos actores terceros. Pero ¿quiénes son los terceros? Organismos que nos pueden regular, restringir, revisar, autorizar, etcétera, que van a afectar nuestra operación. ¿Por qué los terceros son muy relevantes? Porque ya de entrada, sí o sí, no depende de nosotros. Entonces, eso ya puede implicar desde gastos económicos hasta interacciones con cualquier otra organización, bien puede ser una casa certificadora, puede ser el mismo gobierno, puede ser alguna parte terciaria que esté autorizada por un gobierno nacional o extranjero, pero van a tener un voto, una voz y un valor en lo que nos va a permitir mover nuestro producto. Entonces, los terceros van a formar una parte muy importante. Conforme vayamos avanzando, lo vamos a ver. Segunda parte son los registros. Los registros, a diferencia de los siguientes dos, que son certificados o autorizaciones o permisos, los siguientes tres, perdón, tienen que ver en cuanto a si necesito que alguien, en este caso un tercero, me autorice o no me autorice. Es decir, tenemos distintos tipos de registros y vamos a partir ahora sí de lleno, por ejemplo, con alimentos y bebidas convencionales, el famoso registro FDA, que hace a la par también del aviso de funcionamiento de COFEPRIS, ¿no? Si bien es un registro ante una autoridad, lo cual es un tercero, lo estamos marcando como la primera etapa porque no necesitas una validación. Eso no quiere decir que no estés regulado, porque sí, sí lo estás. De hecho, lo está regulado por una ley o por un reglamento aplicable, como puede ser México, puede ser Estados Unidos, pero no tienes que esperar la autorización, ¿sí?, de un tercero. No hay un proceso de certificación, que todavía es un nivel superior, es decir, una auditoría y una validación. Solamente hay que informar. Entonces, el registro vamos a verlo como una parte de información a la autoridad, en este caso. El siguiente nivel son autorizaciones o certificados. ¿Cuál es la diferencia? Es un registro, una información que yo proveo a un tercero, pero que tiene que venir autorizado. Es decir, hubo alguien que interviene en la revisión de esta información y después procede a autorizarme y eso ya me habilitará para hacer A o B y poder seguir avanzando. El certificado, en cuanto a la diferencia de la autorización, es que no nomás viene una autorización documental, normalmente tienes que pasar por un proceso de auditoría. Y eso, por supuesto, aumenta el nivel de complejidad, porque no es lo mismo una revisión documental que una auditoría. Y para ponerlo muy claro, el documental es meramente teórico, el certificado es teórico y práctico. Es decir, lo que está en papel se tiene que ver reflejado en la práctica y eso lo viene a validar un tercero. Los permisos son solicitudes y ahí ya cambia la situación. ¿Por qué? Porque la solicitud debe de estar sujeta a distintas condiciones. Algunos ejemplos de los permisos simples, por ponerlo rápido, pueden ser los cupos de importación o de exportación, que son permisos que dan los gobiernos, registros previos ante autoridades que te dan el permiso de exportar, como puede ser un cumplimiento de una normativa. ¿Y cuál es la diferencia? Me dice, bueno, ¿cuál es la diferencia a lo mejor entre un certificado y un permiso? Bueno, aquí la parte es que el certificado puede ser por un tercero y todavía con certificado y papelito en mano tienes que pedir permiso. Entonces, al final, esta capacidad que normalmente recurre ya a un nivel superior, que son los gobiernos, el permiso te lo pueden dar o no dar. Y ahí obviamente es un impacto muy importante. De los que consideramos de complejidad baja, alimentos y bebidas convencionales, vamos a hablar de convencionales como productos que no tienen vamos a decir que no tienen mucha
complejidad en cuanto a ingredientes, no tienen ingredientes controlados, pero como ya les comentaba, en suplementos y en bebidas convencionales voy a poner dos ejemplos puntuales que te pueden cambiar de complejidad baja, inclusive hasta complejidad alta, ¿sí? En un escenario muy puntual, vamos a hablar de una alerta de importación. Un alimento que normalmente se vende en México libremente, si cuenta con una alerta de importación, es decir, en algún momento este producto tuvo un problema en Estados Unidos, eh, va a pasar directamente a revisión y yo voy a tener que a lo mejor acompañar mi embarque con una serie de documentos que me van a autorizar el cruce. Entonces pasamos de algo muy simple a algo que definitivamente es más complejo. No imposible, pero más complejo. Suplementos alimenticios. Específicamente los suplementos tienen regulaciones en este momento un poco inferiores porque la normativa de alimentos se ha ido robusteciendo con el tiempo y a los suplementos me los han dejado un poquito olvidados. Sin embargo, un ejemplo muy puntual, en Estados Unidos la ley dice que si un suplemento se considera nuevo, y hay una definición detrás de esto, ¿no? Si ya se había vendido, si no se había vendido, etcétera. Pero si se considera nuevo, entonces ya no es de complejidad baja, porque necesitas una autorización de la FDA para vender y obviamente se dispara inmediatamente. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a considerar. En cuanto a otros productos que tenemos ahí, caen bajo el mismo nivel. Y lo más importante, ¿cómo lo vamos a afrontar desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de negocio, que es de las cosas que queremos hablar, ¿no? No tanto cuál es el cumplimiento de la normativa. Bueno, los actores. Para identificar cómo me va a afectar un actor es muy importante saber mi modelo de negocio y dónde estoy parado. ¿A qué me dedico como unidad de negocio? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo manufacture un producto a que yo comercialice un producto. No es lo mismo que yo almacene un producto a que no lo almacene, que tenga un transporte, que no tenga un transporte. Muy común que nos lleguen solicitudes, por ejemplo, de intermediarios, de brokers, donde te dicen, es que yo tengo el cliente, tengo el producto, tengo inclusive propiedad intelectual, pero no lo hago yo. Y entonces, dependiendo de qué actores estén formando parte de estas restricciones, es como yo voy a poder o no navegar dentro de este modelo. Si yo necesito un certificado, si yo necesito una autorización, aquí te pido, Pati, que pasemos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo el que yo necesite ciertas cosas pueden complicarme la vida, la existencia o inclusive la operación completa de mi negocio si es que yo no hago ciertas actividades. Y me voy a ir de lleno a la exportación de alimentos y bebidas enlatadas o acidificadas, que tiene una norma específica que nos pide una autorización, que es el CID, el famoso CID, más aparte el registro de la FCE, que es el establecimiento, ¿no? Entonces yo hago una salsa, que es el más común. México hace salsas, ya lo mencionaba parte de una de las regulaciones. No vamos a entrar en la dinámica de qué tengo que cumplir, pero sí es importante saber que necesito un registro autorizado. ¿Quién me va a autorizar? FDA. Un agente detrás de FDA va a revisar mi proceso, mi información térmica, que en muchos casos es información sensible. Eso es lo que hace a tu producto especial, es lo que hace a tu fórmula, es lo que hace tu secreto. ¿Por qué? Porque los ingredientes tienes que declararlos, la receta tienes que declararlo y el proceso tienes que declararlo. Entonces, por supuesto que es información sensible. Y ahí es donde viene el papel. ¿Lo haces tú o no lo haces tú? Porque si no lo haces tú, entonces sí o sí, cuando llegues a ese punto, vas a necesitar de esta información. No quiere decir que es imposible lograrlo, pero sí quiere decir que ya tu modelo de negocio se va a ver afectado por otro tipo de cosas. Por ejemplo, un contrato de confidencialidad, si es que tú no lo haces, o al revés, si tú lo manufacturas pero no lo exportas, entonces tú tendrás que proteger esta información. Una de las cosas que nosotros hacemos, adelante, Pati. Sí, antes de que continúes con el siguiente ejemplo, mencioné algo que también nos pasa mucho, los ingredientes que utilizas. Muchas veces usamos ingredientes de marcas comerciales reconocidas y demás porque producimos a menor escala, ¿no? O sea, todavía no tenemos escalada nuestra producción. Entonces, como nos piden bastante información, ahí es donde se traban muchos de nuestros clientes y muchos de nuestra comunidad, es decir, oye, pero es que yo utilizo tal producto que no es un genérico, es una marca que voy y compro, pero a granel. Sí, pero la regulación te pide fichas técnicas, proceso, varias cosas de ese ingrediente que pues no vas a ir con la marca a preguntarle específicamente que te dé toda esa documentación, ¿no? O sea, ahí es también algo, digo, lo menciono porque también
casualmente de la segunda mitad del año pasado hasta hoy hemos tenido varios casos que se presentan ese bachecito, vaya, ahí en el registro. Correcto. Y esto es parte de lo que hablábamos en cuanto a que la normativa se puede cumplir, pero hay que saber quién y dónde estoy parado, ¿no? Entonces, estos actores que hablábamos, por supuesto que hay muchas maneras, desde el esquema de partes interesadas hasta el mapeo de actores en mi modelo de negocio, etcétera. Después podemos comunicarles algunas herramientas, pero es identificar. También, por supuesto, forman un porcentaje de riesgo. Es decir, si yo no controlo mi materia prima, vamos a llamar materia prima a un producto ya terminado, como dice Patti, donde en una salsa el 80% de la fórmula es otra salsa, ¿no? No vamos a decir marcas para no darle gol a nadie, pero yo voy al mercado de abastos, compro una salsa a granel y luego a esa salsa le agrego algunos ingredientes que, por supuesto, cambian el sabor y cambian muchas cosas. Pero yo estoy, el 80% de mi producto, de mi valor, está amarrado a ese producto, a esa salsa, la cual yo no controlo, la cual yo no tengo el control sobre el SID, sobre el FCE, sobre los ingredientes. Y aquí si viene en otro webinar que tenemos las historias de terror, nos ha pasado, donde utilizan un producto y lo que te declara tu proveedor no es 100% verdad, que hay que decirlo, el riesgo existe. Y por eso decía, no, no es que esté mal que existan riesgos, es que tenemos que conocerlos para controlarlos. Historia de terror rápidamente, a un cliente le entregan un ingrediente, materia prima, no le declaran un colorante, él se va felizmente a la exportación, lo detienen en aduana, resulta que el producto tiene un colorante no permitido, pero la ficha y el producto que le habían entregado no decía. Entonces, ese es el tipo de riesgos donde cuando no los conocemos o no los contemplamos, nos pueden meter en un problema. Entonces, ¿cómo navegamos a través de esto? Identificando cuáles van a ser mis requisitos. No es necesario que yo los cubra todos, a veces es de hecho bastante complejo, en ocasiones imposible, porque a veces es difícil controlar una cadena muy, muy difícil, pero si yo tengo claro, también me puedo proteger. Es decir, si yo tengo un proveedor, el proveedor me está diciendo que tengo esta materia prima, yo también puedo tener contratos de compraventa, contratos de proveeduría, donde el proveedor a través de un certificado de calidad, de un COA, inclusive una declaración de ingredientes, de cumplimiento de normativa, se hace responsable. Entonces eso también es importante para que el día de mañana, si yo tengo un problema, me pueda apoyar. También hay elementos legales de cómo navegar este tipo de cosas para que mi producto, por supuesto, avance, ¿no? Entonces, complejidad media, avanzamos a que ya tenemos básicamente los mismos productos, pero tenemos más actores involucrados, ¿no? Lo mismo nos va a pasar, por ejemplo, en cosméticos, que ya están mucho más regulados de lo que estaban antes. En este caso específico vamos a hablar de ingredientes, vamos a hablar de normativas, por supuesto. Hay actores que eh, son importantes estar monitoreando. Hay autoridades de repente en cada rubro que son importantes monitorearlo. Tuvimos un caso específico en cosméticos donde Unión Europea, por ejemplo, que es de los principales eh, tratantes de la normativa, hizo un cambio en su regulación y esto como efecto mariposa. Ellos hicieron el cambio y la industria empezó a cambiar, aún y cuando no es un requisito normativo. Entonces, hablando de lo que decía Patti, en la parte de terceros, es importantísimo también poner en la mesa que los terceros también son nuestros clientes y nuestros proveedores. No necesariamente tiene que estar en la ley para que un tercero pueda venirme a afectar mi estructura de modelo de negocio. Ejemplo rápido, tarimas. Las tarimas de exportación, ejemplo que siempre usamos porque es un problema muy común, tienen que venir de cierta manera, tienen que estar tratadas, tienen que tener un sello de certificación, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay clientes en Estados Unidos muy grandes que te dicen, aún y que tengas la regulación nacional, yo quiero este tipo de tarima. Y ese tipo de tarima tiene otras regulaciones, otras especificaciones y a la vez se convierte en un permiso o un registro. No es más ni menos complejo que a lo mejor comprar una tarima certificada para exportación, pero aumenta mis participantes y mis actores. ¿Va? Eh, Siguiente diapositiva, gracias. Media alta, vamos subiendo.
Alimentos frescos es algo que se usa mucho. México es alto exportador de alimentos frescos. Ahí teníamos una pregunta, de hecho, de cebollas y de chiles hace rato. Y de hecho voy a abordarla en función de lo que nos decía, ¿no? ¿Cómo escojo a mi agente aduanal? Bueno, puntualmente, que sea una persona que tiene experiencia en alimentos frescos. El alimento fresco por sí tiene ciertas características y hay muchos actores involucrados. Desde el certificado fitosanitario, por ejemplo, que es uno de los que están ahí, que los pides en ASICA, pero también hay productos frescos que pueden ser muy, muy complejos. Hay productos que tienen que ser irradiados, por ejemplo, que es una sanitización nuclear que solamente se hace en ciertos puntos específicos. Hay productos frescos que necesitan permiso de exportación. Hay productos frescos que necesitan permiso de importación. El tomate, que es uno de los productos más importantes, jitomate para los que somos de este estado, requieren un registro directamente ante Secretaría de Economía, pagan un impuesto especial en ciertas épocas en Estados Unidos. El aguacate necesita estar regulado por una asociación específica, tiene que tener permisos, tiene que venir de un municipio específico dentro de un listado, pagas un permiso para salir, pagas un impuesto para entrar, etcétera, etcétera. Entonces, aunque hablamos de alimentos frescos, vean lo que decíamos, ¿no? No es lo mismo exportar piña que exportar aguacate. Todos van a caer bajo la misma normativa de frescos, pero cada producto va a tener sus requerimientos. Entonces, lo importante, por supuesto, es conocer la normativa que rige mi producto específico, pero más importante aún saber cómo lo voy a navegar. En el caso de los frescos, por ejemplo, hay muchísimo intermediario. Entonces, hay elementos específicos como las obligaciones del importador, que es el FSBP, que es un programa de programa de verificación de proveedores foráneos, que ya hemos hablado también de este tema, que no reconoce al intermediario, ¿sí? La ley específicamente dice el broker no es productor. Entonces, el broker a mí no me sirve, necesito la información del productor, necesito sus registros de análisis de agua, necesito la huerta a la que está exportando. Entonces, ese tipo de elementos, por supuesto, que van a aumentar la complejidad para llevar mi modelo de negocios a buen puerto. ¿Cómo me aseguro? Bueno, pues la típica que nos pasa es, ¿cómo le hago para que no me salten? ¿No? ¿Cómo le hago para yo declarar a mi proveedor y que no vengan y me salten? Por supuesto que son cosas muy complejas, pero ahí existen elementos legales, existen elementos de comercialización sombrilla, existen agentes encargados, o sea, hay distintas alternativas y herramientas de cómo podemos afrontar y solventar este tipo de cosas. Bueno, avanzamos al nivel más alto, que si se fijan ya hasta la tabla se ve que da un poquito de miedo. Aquí es donde ya empiezan a figurar sobre todo actores terceros, ¿no? Tenemos ejemplos muy puntuales de productos muy nacionales, como puede ser el café, como puede ser el tequila, como puede ser el mezcal, ¿no? Cuando estábamos haciendo esta tabla decíamos, bueno, ¿cuál es el producto más complejo, ¿no? Y extrañamente decíamos que un producto, una bebida alcohólica lista para beber base tequila pudiera ser uno de los productos más complejos junto con carne, obviamente que es terrible en términos de certificaciones, pero no es porque el producto en sí sea difícil inclusive de hacer, de hecho es bastante fácil de hacer, es por toda la cantidad de actores que están involucrados. Los ingredientes que no son el destilado, es decir, los ingredientes aparte del tequila, están regulados, tienen que registrarse. Para poder usar el tequila necesito permisos para exportar, necesito permisos de propiedad intelectual, necesito registros ante el instituto, obviamente, ¿por qué? Porque es una norma, pero aparte de ser una norma, es una norma de certificación de origen que está reconocido en el país destino, necesito un contrato con la empresa que está autorizada, en este caso dada de alta ante el Consejo para poder producir el tequila. Necesito cumplir, por supuesto, con los lineamientos básicos, que son las buenas prácticas de manufactura, el etiquetado. Después, eso es solamente para salir. Una vez que ya salí, tengo que enfrentarme a toda la parte de importación, que es quién lo puede importar, el registro de la fórmula, el certificado de etiquetado, el registro de importación de destilados. Y luego en Estados Unidos tenemos el sistema de niveles para impedir la comercialización directa de alcoholes, que también lo hemos hablado, y entonces necesito buscar un distribuidor, necesito un registro estatal, porque se maneja registro federal y registro estatal. Entonces de repente decía, espérame, tengo que lidiar con 45 requisitos documentales para un producto que, por ejemplo, si no tuviera tequila, se reducen al 10%. Y si tuviera un destilado, pero no es tequila, se reducen por lo menos al 50%. Entonces, esos elementos son súper importantes, sobre todo porque tienen un impacto en costo,
eso es importante, tienen un impacto en riesgo, tienen un impacto en control documental y también es importante poner en la mesa, y lo hablábamos hoy en la mañana con un cliente, la complejidad también puede ser un valor agregado. ¿Y a qué me refiero con esto? El negocio, mientras más fácil sea, es más fácil de copiarse, ¿no? Por ahí teníamos un libro que hablaba de estrategia donde decía los sistemas complejos son más valiosos que los sistemas simples. ¿Por qué? Porque si realmente tengo que pasar 45 esquemas documentales, muchos actores, muchos contratos, no cualquiera lo va a hacer. Entonces, de repente, el que se vea complejo no necesariamente es algo para desincentivar el negocio. Si se puede hacer y se cuenta con los elementos y se hace con orden, al revés, porque el mercado es menos competido, porque el mercado es complejo. De hecho, en la parte específica de bebidas alcohólicas o en la parte de café, por ejemplo, que requiere un registro también por un tema de la Asociación Mexicana de Exportadores, o puedo hablarles de vainilla de Papantla, que también tiene denominación de origen, o sea, todos estos elementos que complican la operación internacional también hace que no cualquiera pueda. Entonces, si ustedes tienen estos elementos, se vuelve estratégico. Y estos actores, dependiendo de cómo sea su negocio, por supuesto, si son conocidos, si tienen buena relación, si tienen contratos, los pueden usar a su favor o pueden fortalecer su oferta de valor o su oferta de negocio. Entonces, redondeando lo que decía Patti, el nivel va aumentando en función de los elementos que van a intervenir en la operación de mi modelo de negocio. Nosotros hablamos siempre de viabilidades, ¿no? Viabilidad operativa, viabilidad comercial, viabilidad financiera, es decir, se puede hacer desde el punto de vista de las regulaciones, es negocio, es decir, es rentable, se puede vender, hay un mercado que lo está demandando, etcétera. Si las respuestas son sí, sin importar la complejidad, deberían de seguir adelante. Si alguna de esas dicen, uy, es que la operatividad está en riesgo porque alguna parte de la cadena no depende de mí, entonces nuestra recomendación siempre va a ser reevalúen, sobre todo antes de invertir, porque si viene una inversión grande y tienen un pilar de estos que no tienen controlado y otras historias de terror que hemos visto, se pueden caer en la mesa. Entonces, siempre que aborden un proyecto, siempre que tengan en miras de comercialización internacional su producto, evalúen quiénes son los actores que están involucrados en su modelo. A más actores, mayor complejidad, mayor necesidad de control, por supuesto, y mayor necesidad de... Con esto cerramos la parte de la pirámide. Seguimos en el chat para sus preguntas. Le regreso la palabra a Patti y quedamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Y pues bueno, como les decía, no queríamos hablar tanto de tecnicismos en esta parte del riesgo porque cada producto es único, independientemente de que pertenezcamos a una categoría, cada producto es único con sus ingredientes, con sus aditivos, con sus procesos, con sus oportunidades, como decía Enrique, la viabilidad que tienen, etcétera. Y algo bastante importante también que nos gusta decir mucho es, todos los productos son exportables, o sea, todos se pueden exportar. La expectativa que tenemos es también lo que delimita, ¿no? O sea, muchos clientes me dicen, oye, es que yo quiero exportar. Claro, perfecto. Mañana, en un mes. No, a ver, espérame. Sí se puede, como dice Enrique, no es nuestro trabajo incentivar el, ay, qué difícil, al revés, ¿no? O sea, claro que puedes, pero te va a tomar tanto tiempo, tanta inversión, tantas actividades, tanta fuerza laboral, tantos cambios, adaptación, etcétera, dependiendo del riesgo, ¿ok? Entonces, pues la ruta correcta para exportar, ahora sí que nosotros como una agencia de consultoría, pues sí, sí nos gusta decir que tenemos una ruta correcta. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado una metodología en la cual ya sabemos que vamos eliminando los riesgos de cada uno de los clientes y los productos. No que se eliminen por completo, eso no pasa en ningún negocio y en ninguna industria y en ninguna etapa ni de la vida, ¿no? Ahora sí, sí ya nos ponemos muy sentimentales, pero sí nos gusta decir, a ver, hay una ruta que puedes seguir con la que podemos ir tranquilamente obteniendo información para la toma de decisiones, ¿ok? Exportar no es cuestión de suerte, es mucho orden, como decía Enrique. No quiere decir que tener 45 cosas que cumplir sea imposible. Vamos viendo el orden de las cosas, ¿ok? Entonces, como les decía,
no exportemos al revés, no empecemos al revés, no empecemos vendiendo. Primero, hay que entender, ¿sí? Y esa parte nosotros le llamamos aterrizaje. Hay que posicionarnos en donde estamos. Nos llamamos Hangar Consulting Group porque somos el hangar en donde entran los aviones, nuestros clientes, y ahí los preparamos, les damos mantenimiento, los posicionamos en donde están para que después puedan despegar. Entonces, el saber en dónde estamos nos va a ayudar bastante para determinar después el modelo de negocios. ¿Dónde estamos? ¿Qué requiero cumplir? En todas las áreas, como ya les decía, operativa, financiera, comercial y administrativa, cómo las tengo que ligar en mi modelo de negocios para saber si el modelo de negocios que yo tengo en México es replicable en Estados Unidos o le tengo que cambiar ciertas cosas para que esto pueda darse, ¿ok? Y cuánto tiempo y cuánto esfuerzo me va a tomar. Ese sería el paso 2, clasificar bien el producto, saber qué regulaciones y si esas regulaciones son compatibles con mi modelo de negocios. Hace ratito les hablaba, oye, yo vendo mucho con mis claims, vendo mucho con este tipo de publicidad, pero resulta que está tremendamente regulado esta parte, entonces mi modelo de negocios que funciona en México ya no me va a funcionar en Estados Unidos. No quiere decir que no exporte, quiere decir que tengo que adaptarme y eso lo tenemos que hacer en cualquier economía, ¿ok? En cualquier negocio, no es algo nada más de la exportación, ¿va? ¿Qué regulaciones tengo que cumplir en origen? ¿Qué regulaciones tengo que cumplir en destino? Porque, ojo, también el que nosotros sepamos y conozcamos las regulaciones en destino nos va a ayudar a seleccionar a nuestros clientes, créanlo o no. O sea, llegan muchos prospectos que sí bajan cielo, sol, luna, las estrellas y todo, etcétera, y resulta que ni ellos saben cómo importar el producto. Entonces sí que padre, nosotros preparadísimos, pero le estamos dando nuestro producto a alguien que no está igual de preparado que nosotros o más incluso y que no es un experto en la industria y entonces, pues todo se cae. ¿Por qué? Porque mandamos el primer pallet y sí, a lo mejor cruzó la aduana, pero en el tema estatal, en el tema comercial, en el tema de precios, en el tema de estrategia y todo eso, el cliente no la supo armar. Entonces, no se trata nada más de agarrar cualquier negocio. Nosotros también tenemos que saber qué tiene que cumplir nuestro cliente para saber si ese cliente lo cumple, es un buen cliente. También hemos tenido, crean, historias de terror en donde desde origen se ve padrísimo todo y al momento que vamos y conocemos al cliente resulta que, pues bueno, ni les cuento, ¿no? O sea, no aparecen, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decían no es verdad, no tienen los permisos que ellos, con los que ellos tienen que hacerse responsables, no los tienen vigentes, o sea, entonces ahí también parte el no dejarle el negocio a alguien más. Si se fijan, sí es un tema de regulación, pero impacta directamente en el tema comercial, ¿ok? Y sobre todo, esto se va a reflejar en los números. Hacer escenarios comerciales, hacer investigaciones no solamente de mercado, sino de áreas geográficas, precios, canales de venta, márgenes, todo eso y hacer escenarios comerciales nos va a ayudar a decidir si yo puedo dar crédito, no dar crédito, si me puedo comprometer a un pallet, si me puedo comprometer a un camión, y la pregunta así más esperada que todo el mundo le respondamos, ¿me conviene o no es, o es negocio o no es negocio exportar? Bueno, habrá empresas que exportar un pallet puede ser buen negocio para comenzar, habrá empresas que un camión es muy poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es el escenario ideal para nosotros? Y sobre eso, entonces sí salir a vender, porque no es la misma que yo esté ya armando todo, esté preparada, tenga mis precios y de repente yo haya detectado que mi modelo de negocios va a ser eh, conocer o buscar o hacer un trato con un distribuidor regional. ¿Sí? Y entonces yo ir a eventos y misiones comerciales o hacer los esfuerzos de venta buscando específicamente a ese tipo de clientes. ¿Por qué? Porque ya voy a llegar con una preparación de decir, esto te cuesta, aquí te lo pongo, ¿cuánto quieres? ¿No? Entonces, no es lo mismo que voy a una expo, que voy a un evento, que voy a donde sea, llegan y me buscaron por medio de la página web, el primo, el amigo, que luego eso también se utiliza mucho. Recuerden lo que les acabo de decir de que muchas veces nuestros clientes y prospectos no son expertos en el área. Eh, entonces, no
teniendo ya estos escenarios, nosotros podemos decir, bueno, sí es el cliente que me conviene, no es el cliente que me conviene, sigo buscando, sigo buscando, sigo buscando, ¿sí? Porque créanme que solamente así vamos a poder proyectar una exportación sostenida. A nadie le conviene exportar una vez y ya no volver a exportar. Es como una venta en México. Se dice, una venta es una venta hasta que te vuelven a comprar y hasta que te pagaron, ¿no? Nada de que, ah, ya surtí, entonces es una venta. No, una venta es ya entregué, ya me pagaron, ya me volvieron a pedir, entonces sí va por buen camino el negocio. Es lo mismo con la exportación. ¿Ok? Entonces, esto también nos va a servir a nosotros para tomar las riendas del tema comercial y decir si le entro o no le entro, o de plano, sí ponernos un poquito los moños y decir, ese cliente que quiere mi producto, ese prospecto que me está pidiendo mi producto, no es el que yo necesito. Entonces no voy a gastar esfuerzos, ni siquiera para entrar al mercado. No voy a gastar esfuerzos en donde no tengo que gastar esfuerzos. ¿Ok? Entonces, pues bueno, eh, ahora sí que hasta aquí acabamos. La verdad es que en cada webinar siempre decimos que nos gustaría tener 3 horas de su atención, pero sabemos que todos somos empresarios, tenemos familias y tenemos otras cosas que hacer fuera de la oficina, entonces podríamos estar hablando horas y horas de toda esta información y de cada producto, sobre todo por lo que les menciono que cada uno es único. Sin embargo, hasta hoy aquí lo vamos a dejar, pero aquí les voy a poner un QR porque siempre al final de cada webinar nos gusta que las personas que se queden hasta el final escaneen este QR, los va a llevar a un número de nuestro equipo y vamos a estar obsequiando 3 sesiones one-on-one de media hora para que tengan que hacer las preguntas que quieran, ¿ok? Ahora sí, este es mi caso sin ningún compromiso. Si quieren una guía de media hora y decir, oye, tengo este caso, tengo este otro, ya me pasó, tengo miedo que me pase, ¿qué hago? Etcétera, etcétera. Pueden aprovechar esa media hora para, pues ahora sí que platicar one on one con uno de nosotros, ya sea con Enrique, ya sea conmigo, ya sea con uno de nuestros especialistas en FDA, en comercio exterior y aduanas, etcétera, ¿no? Entonces, adelante, si me ayudan a escanear, aquí les dejamos también la página, ahí tenemos una sección de comunicación en donde estamos poniendo todos los webinars mensuales que ya tenemos hasta el momento, que son alrededor ahorita como de 20 webinars. Tenemos blogs, tenemos herramientas que pueden estar utilizando completamente gratuitas. Y pues bueno, nuestra información, si nos quieren escribir por aquí, le pedí al equipo que me hiciera el favor de poner la información del taller que vamos a estar dando el próximo mes. Este año vamos a estar haciendo un webinar y el siguiente mes vamos a estar haciendo un taller aplicado referente al webinar. Entonces, me gustaría bastante invitarlos a que consulten información de este webinar. Va a ser de etiquetado de alimentos y bebidas entre México y Estados Unidos. Está bastante completo, el precio está bastante accesible e incluso si nos escriben ahorita también con este QR y nos dicen yo estoy aquí en el webinar, les podemos dar un precio especial. Díganos que están buscando el precio especial para el taller, para que se nos inscriban, porque no elegimos tampoco estos temas al azar, ¿ok? Tenemos un programa completo que también les vamos a estar haciendo llegar por medio del newsletter para que ustedes se puedan estar capacitando de manera gratuita y posteriormente con los talleres aplicados, ¿ok? Entonces, los esperamos el siguiente mes en el taller y posteriormente en el webinar, los esperamos con todas sus dudas. Créanme que si nos escriben, si nos mandan WhatsApp, si nos mandan un correo, estamos para apoyarnos. La verdad es que lo que nos interesa cada año, el objetivo es seguir teniendo empresarios más preparados, emprendedores convertidos en empresarios y que no nos quedemos nada más de emprendedores. Y bueno, yo hasta aquí lo dejo. Les vamos a mandar esta grabación el día de mañana por medio también del correo que se inscribieron y ahí la van a poder ya consultar con un poquito más calma, etcétera. Y muchas gracias a todos los que estuvieron preguntando, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos una vez más y somos Hangar Consulting Group, We Can Help, estamos aquí para ayudarlos. Muchísimas gracias. Voy a dejar esta Gracias pantalla a un todos. momentito más para que puedan acceder a la información. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego y excelente miércoles.